Gracias, señor presidente. Señor ministro, esta es su primera medida legislativa y tengo que decirle también desde mi grupo que no empezamos bien. Empieza con toda una declaración de intenciones, ya se lo comenté el día de su comparecencia en comisión. Primero anunciando alargar la vida útil de Garoña y luego con un decretazo ya conocido como el decretazo de parón a las renovables. Y empezamos mal en contenidos y en las formas, con trámite de urgencia, sin hablar con el sector, sin diálogo, en un ámbito estratégico para la energía, la economía y el empleo. Y sí, usted decía, es que el anterior gobierno también gobernaba con decretos. Yo, la verdad, esta filosofía de consuelo de muchos no la acabo de entender. Pero usted dice, es que es el primer decreto en el gobierno. Yo creo que el Gobierno lleva un buen ritmo, 2 decretos en 8 días y seguimos así, mañana habrá un tercero. Yo creo que el Gobierno no puede continuar gobernando de excepción y les pedimos, por favor, que no tengan miedo de la democracia, del Congreso y del debate. Y yo creo que es fundamental poder hablar precisamente de energía en un marco más amplio, escuchando a todo el mundo. Desde nuestro grupo creemos que el sector eléctrico de nuestro país necesita reformas profundas, es cierto, un cambio de regulación, abordar el déficit tarifario, pero así no, señor ministro. Y la complejidad obliga a que ustedes aborden los cambios legislativos con un debate en profundidad sobre el modelo energético de nuestro país, que escuchen y no decidan precipitadamente, secuestrados por su obsesión por los recortes y por el lobby de las eléctricas. Porque el resultado es letal en términos energéticos, medioambientales, económicos, tecnológicos y en puestos de trabajo. Vamos a votar en contra de la convalidación y les pedimos que tramiten este decreto como proyecto de ley para poder, como mínimo, incluir cambios y enmiendas que palien el impacto de esas medidas. El sector de renovables ofrece diálogo, renuncias. Son los primeros que saben que las primas acabarán desapareciendo, pero lo que plantean ustedes con este decreto es arbitrario e inasumible para el sector. Dejen seguir trabajando también desde el Congreso y, como mínimo, poder paliar los efectos de este texto. Y no se lo pedimos ya solo nosotros, desde Iniciativa Izquierda Unida o CHA. Se lo piden incluso sus dirigentes del Partido Popular en las comunidades autónomas, conscientes del impacto que tiene esto en su economía y en los puestos de trabajo. Y entrando a fondo del decreto, votaremos en contra porque no compartimos ni el contenido ni los supuestos en los que se fundamenta este decreto, porque es un decreto que llueve sobre mojado después de la nefasta gestión del ministro Sebastián con las renovables. Usted viene a dar el golpe final al sector. Y lo peor es que este decreto va a ser inútil para el objetivo que plantea, porque se basa en un análisis sesgado y en los prejuicios. Se basa en la teoría de la demonización de las renovables, haciendo un flaco favor a un sector que contribuye a la riqueza y que es puntero en tecnología. Precisamente lo que le tocaría a usted es lavarle la cara al sector de las renovables, que viene sufriendo una estigmatización ya por los gobiernos anteriores. Le pedimos que sea estratégico, porque ustedes van al revés del mundo. Se llenan la boca de hablar de emprendedores, de creación de empleo y atacan precisamente a un sector que es líder internacional. Hay muchas razones para que ustedes retiren el decreto y podemos abordar la cuestión de forma integral, abordar la cuestión de la reforma eléctrica de todo el sector. Le iré dando motivos. En primer lugar, la motivación que ustedes plantean. Usted atribuye a las renovables el déficit tarifario y no es así. El déficit es la diferencia entre los costes regulados y la tarifa. ¿Por qué no entramos a ver qué es lo que marca el precio de esos costes regulados? Usted solo ha planteado una parte de esa realidad. ¿Quién incrementa los costes? ¿Quién contribuye? ¿En qué porcentaje contribuye cada sector a aumentar los costes? Señor ministro, el déficit tarifario ha aumentado todos los años a pesar del abaratamiento de las renovables. ¿Esto no le indica algo? Su gráfico, precisamente, que mostraba, no iba en correspondencia con los costes de las renovables. Miren, en 2008 no había prácticamente fotovoltaica y había 6.000 millones de euros de déficit de tarifa. Por eso le decimos que mire de frente al problema y no plantee una realidad distorsionada. Busque los agujeros donde los hay.
donde se especula con el carbón, con la tarifa del último recurso o con los pagos por capacidad? ¿Por qué no cuestionan todos esos costes? Olvidan en su diagnóstico la aportación positiva que hacen las renovables. El sector de las renovables ha contribuido claramente a reducir los costes de la energía en el mercado, fijando precios marginales más bajos. Ustedes castigan a un sector que colabora en reducir costes mientras tenemos otras energías que son parasitarias del mercado. Las nucleares o la hidroeléctrica, por ejemplo, que usted tanto defiende, que ya hemos visto que son energías que no internalizan los costes. Usted vino en comisión a decir que era energía barata, pero ¿barata para quién? Le pongo un ejemplo. ¿Cómo puede ser que la hidroeléctrica cobre 11.000 millones de euros anuales cuando lo que utiliza es un bien público y utiliza una infraestructura pública y amortizada? Como mucho, sus costes deben ser de 1.000 millones anuales y cobra 11.000. O usted dice que la nuclear nos sale barata. ¿Y quién lo nota, esa energía barata? Ni los consumidores ni las arcas del Estado. Por lo tanto, acabe con esto. O dice que ahora nos podemos permitir el parón de renovables porque ya tenemos suficiente potencia instalada. Y entonces, ¿por qué quiere usted ampliar la vida útil de Garoña si ya tenemos suficiente potencia? No tiene sentido. Y mire, le enseño este gráfico porque yo creo que también es ilustrativo. Aquí está cómo baja la economía española, la riqueza. Aquí el crecimiento de las renovables, los beneficios, y aquí el crecimiento del sector eléctrico. Yo creo que precisamente esa diferencia es lo que ilustra quién se lleva los beneficios de una mala regulación del sector eléctrico. ¿Por qué no se atreve precisamente con los beneficios caídos del cielo? Bueno, del cielo. Son beneficios caídos de las arcas del Estado y de los consumidores. ¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre y se atreven con las eléctricas? Ustedes, en cambio, castigan a los más débiles del sistema y a los que contribuyen a reducir costes y a democratizar la energía en un sector de oligopolio. Castigan a los que permiten participación de consumidores y la generación distribuida, mientras las eléctricas se frotan las manos. Hoy, precisamente, nos hemos levantado leyendo que las eléctricas preparan propuestas para acabar con la deuda acumulada. Es decir, es con las eléctricas con quien gobierna este ministro, con quien decide cuáles van a ser las medidas de futuro. Nos preocupa, sinceramente. Mire, estamos perdiendo puestos de trabajo. Y este es un argumento fundamental, los puestos de trabajo y los costes de su medida. Miren, las primas son una parte del coste evitado de las renovables. Esa es la definición de las primas. Y por eso les decimos que no tienen una visión de conjunto. Para ahorrarse usted 160 millones, ustedes y todos nosotros lo pagaremos muy caro. En su memoria dicen que no tiene impacto presupuestario. ¿Cómo puede un gobierno poner que una medida como esta no tiene impacto presupuestario? Lo pagaremos en puestos de trabajo y, por lo tanto, en seguridad social y menos recaudación. Este decreto suma a la política de destrucción de empleo que ya inició el anterior Gobierno frente a unos planes aprobados que se preveía una creación de 300.000 empleos en el sector para el 2020. Y tiene especial impacto en comunidades que precisamente tenían el sector infradesarrollado y ya tenían sus planes, como por ejemplo en Cataluña. La compañera antes ha hablado precisamente del impacto en Tarragona, en Girona. Sé que hablan ustedes de inseguridad jurídica acusando al otro Gobierno, pues ustedes también plantean en este decreto inseguridad jurídica con ciertos elementos claramente de retroactividad, como en el caso de la fotovoltaica. Y lo preocupante es que se llenan la boca ustedes de reforma laboral para crear empleo. Y sinceramente, por mucho que lo repitan, no es la legislación laboral la que crea puestos de trabajo, sino la expectativa de crecimiento de un sector y la inversión en tecnología y en I+D, lo que hace precisamente el sector de las renovables que usted destruyen. Ustedes dedican a destruir empleo y a precarizar el empleo que queda en pie, una mala combinación. La mala gestión anterior destruyó 20.000 puestos de trabajo en el sector de las renovables y ustedes empeorarán la situación. Pero la destrucción también conlleva deslocalización industrial y la transferencia de tecnología a terceros países que nunca recuperaremos. Y el problema es que lo hacen de tal manera que no tiene marcha atrás. El sector de renovables ofrece reducción de primas, replantearlas. Por ejemplo, el sector fotovoltaico tiene claro que en poco tiempo consigue el umbral de competitividad y ustedes no los han escuchado.
Y quiero ponerle sobre la mesa otra razón, el balance negativo para el bolsillo del Estado. Las renovables representan 10.000 millones en nuestro PIB, aportan 750 millones de ingresos fiscales, mucho más de lo que usted va a ahorrar. Y seguimos sumando. La moratoria de renovables se produce en un escenario de incremento de precios del petróleo y del gas. España gasta cada año un mínimo de 40.000 millones de euros en importar hidrocarburos. Estas importaciones tienen un impacto negativo en la economía y en la balanza de pagos, y a usted le da igual. Y esta situación nos preocupa porque observamos una actitud temeraria del ministro. Cuando le hablamos de ahorro energético, en la comparecencia usted nos decía que usted no quiere ahorrar. Señora Ortiz, tiene usted que ir acabando, ¿eh? Sí, voy acabando, señor presidente. Usted nos dice que usted no quiere ahorrar en energía porque ahorrar significa decrecer. Y ese es el problema, el concepto que hay detrás. ¿Sabe usted, señor ministro, cuando hay un atasco aumenta el PIB, pero no aumenta el bienestar de los ciudadanos? Y no plantear el ahorro energético o apostar por las renovables es la miopía que guía este Gobierno. Les pedimos, por favor, que replanteen, que como mínimo tramiten este proyecto como una ley para poder abordar el debate, para hablar con la sociedad civil, porque este decreto va en contra de las directivas europeas. Le pedimos, por favor, que además aborde los temas realmente del sector eléctrico. Le pedimos que haya otras medidas, que retire este decreto, que explique claramente cuánto tiempo de moratoria hablamos, que impulse el ahorro y la eficiencia. También le pedimos que cuestione el pago, por ejemplo, por capacidad, que sea valiente con las eléctricas y que hable con todo el mundo, no se quede secuestrado. Tiene usted que acabar, ¿eh? Acabo ya. Y que, por favor, tenga en cuenta, aunque sea un poquito, el cambio climático, la dependencia energética y los puestos de trabajo. Muchas gracias.